Bien, entonces vamos a estudiar las Escrituras, la palabra del Señor, que se nos ha pedido que lo hagamos, que estudiemos su palabra para edificarnos y también así adoramos al Señor de esta forma, participando de las cosas espirituales. Vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a regresar al estudio de la epístola de la epístola de Pedro, la primera, capítulo 3. Epístola que fue dirigida por el apóstol a hermanos que estaban dispersos, regados por causa de la persecución, y habían llegado a ciertos lugares que no eran propiamente los lugares donde habían nacido. Bueno, el apóstol inspirado le escribe esta carta a ellos. Y llegamos aquí al punto de la carta donde vamos a estudiar, saber qué enseña el Espíritu del Señor a través del apóstol con respecto a cristianas casadas con maridos, teniendo maridos que eran incrédulos, o más específicamente, maridos no obedientes al Evangelio. Ahora, las enseñanzas, fíjate Sofi, Dani está aquí, que son mujeres no casadas, y Susana, aunque su esposo es creyente, las enseñanzas, los principios que vamos a ver aquí, también tienen aplicación para toda cristiana. Solo que en este caso, el apóstol se dirige específicamente a mujeres de la iglesia que tenían esposos que no eran cristianos. Así que vamos a leer allí, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Fíjense, propósito. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando qué cosa, vuestra conducta, la de estas mujeres cristianas que estaban en esta condición, conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es qué cosa, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Como quién? Como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual, de Sara, vosotras habéis, venido a ser hijas. Sí, ¿qué cosa? Condicional, hay una condición. Si hacéis el bien,
sin temer ninguna amenaza, según la versión Reina Valera. Fíjense, vamos a comenzar aquí a considerar las palabras del versículo 1 y el verso 2, ¿ok? Verso 1 y el verso 2. Miren, el apóstol Pedro comienza aquí usando cierta palabra. Es la palabra asimismo. Noten ahí el verso 1, así dice, asimismo. Y con esto, ¿sí? Con esto, quiere indicar, en este caso, a ciertas mujeres, les quiere indicar a ellas que así como todo cristiano debe someterse a las autoridades humanas incrédulas, como todo criado creyente debe ser obediente a sus amos incrédulos, porque eso lo dice el contexto anterior, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Bueno, las cristianas casadas, de igual manera deben sujetarse, someterse o subordinarse. O sea, sean sumisas. Y por ende, además de eso, respeten y obedezcan a sus maridos. Pero ¿a qué clase de maridos? ¿A qué clase de maridos? A maridos no creyentes. Ahora, aquí tengo una pregunta, fíjense, aquí hay una pregunta. ¿Con qué propósito la hermana casada con marido incrédulo, con marido no creyente, con qué propósito, qué fin debe buscar ella qué quiere lograr, pues, haciendo que ella se sujete a su marido incrédulo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Con qué propósito la cristiana casada se sujeta a su marido incrédulo? Bueno, dice el texto, fíjense, vamos al versículo 1, dice, ¿para qué cosa? Propósito. ¿Para qué? Para que también aquellos maridos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Vieron? ¿Por qué causa? Por la conducta de sus esposas. Ahora, fíjense, el texto griego da una idea aquí, una variación a la traducción de la Reina Valera. La Reina Valera dice, para que aquellos maridos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Bueno, hay algunas versiones que traducen, y de hecho así el texto griego lo indica, que se refiere a aquellos maridos que han escuchado el Evangelio, lo han escuchado por la predicación, por enseñanzas, tal vez de la misma esposa que le ha enseñado, le ha evangelizado, le ha predicado, ¿sí?, el Evangelio, o por hermanos, o porque asistió a las reuniones de la iglesia. Sin embargo, ese marido se ha rehusado a creer, se ha rehusado a no aceptar. Por eso el tema es maridos no obedientes. No se refiere al marido que nunca ha escuchado, aunque también aplica, ¿sí? O sea, también aplica, ¿verdad? Pero se supone que esa cristiana, se parte de la suposición que esa hermana le ha predicado a su marido, le ha dicho algo.
y él ha escuchado, repito, sea por ella, ¿sí? Sea porque los hermanos le hablaron, el predicador, algún evangelista, algún pastor de la iglesia, o porque asistió a una reunión, ¿sí? Pero este hombre se ha rehusado a obedecer, por eso encontramos en algunas versiones esa forma en que vierten el texto. Maridos desobedientes que no creen por medio de la predicación de la palabra. Entonces el apóstol resuelve, fíjense, el apóstol resuelve instruyendo y diciéndoles a las cristianas casadas con esta clase de hombre, bueno, que tengan cierta clase de comportamiento. ¿Verdad? Dice así, noten el texto, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados ¿en qué forma? Dice, sin palabra, sin predicación, sin la persuasión de la enseñanza, ¿por qué causa? ¿Por motivo de qué? Subrayen, estimadas hermanas, resalten eso, por la conducta de sus esposos. Por la conducta de esas mujeres casadas con esta clase de hombre. ¿Ok? Es decir, haciendo eso, puede que alguno se convenza, algún marido de estas hermanas, se convenza, ya no solo por medio de la enseñanza bíblica, sino también por el carácter y la conducta, es decir, por el comportamiento o la manera de vivir, la manera de ser y de vivir, para ser más específico, la manera de ser y de vivir de su esposa. Ahora, otra pregunta, fíjense. ¿Qué clase de conducta describe el apóstol? Los maridos, estos esposos de estas hermanas, estos hombres incrédulos, ¿qué clase de conducta ellos van a estar considerando o van a estar observando cuidadosamente de sus esposas cristianas? Vean el versículo 2, considerando. Esa palabra que está en plural se refiere a los maridos, o sea, los maridos van a estar considerando. En el texto griego, según la gramática, quiere decir que esos esposos, sí, van a estar así, decimos en mi país, al ojo pelado, ¿verdad? Al ojo pelado, así nomás ahí, a ver, ahora esta que se hizo cristiana, ¿verdad? O esta que es cristiana, sí, ya me habló, me evangelizó, me predicó. Pero el texto de Pedro, aquí Pedro, mejor dicho, él usa un término intensificado. O sea, hay una observancia minuciosa, cuidadosa de parte del marido. Entonces, fíjense, estos hombres, Pedro les está, advirtiendo en cierta forma, ¿sí? Les está poniendo ahí en atención, oigan, estos maridos muy seguramente van a estar allí como ojo de águila, porque ya les predicaron y ya saben y seguramente escucharon cómo debe ser un cristiano, ¿verdad? Entonces ahora van a estar ellos ahí como ojos de águila, así muy escrupulosos, con mucho miramiento ahí. Están ahí como los fariseos que miraban a Jesús viendo esos detalles, etc. Esa es la idea allí. Es la idea. ¿Y qué van a estar mirando ellos? Noten el versículo 2. Bueno, la conducta. La conducta. Y Pedro espera que esa conducta que estos maridos van a estar observando, ellos
al poner su mirada cuidadosa en sus mujeres, Pedro espera que estos maridos hallen de parte de estas cristianas este tipo de conducta. ¿Qué conducta? Una conducta casta y respetuosa. En otras palabras, Pedro está diciendo, hermanas, ojo, ojo pelado. Cuando sus maridos estén así viéndolas así, escudriñándolas, que ellos hallen, que ellos se encuentren, Dani, ese tipo de conducta, ¿verdad? Diciendo, que cuando ellos hagan eso, porque las van a estar viendo, observando, hasta cierto punto vigilando, consideren ellos que, no, mi esposa es cristiana y tiene una conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir eso? Una conducta, una forma de ser o de vivir casta, quiere decir un comportamiento externo, obviamente, externo, que refleja pureza, integridad, decencia, honradez, dignidad de carácter moral. ¿Ok? Y la otra palabra respetuosa, en relación con la mujer, quiere decir una esposa que tiene una conducta reverente, que venera a su marido, que no es adorar, es decir, que respeta, que ella tiene una conducta de acatamiento. Entonces Pedro se dirige a las hermanas, a estas que tal vez en la diáspora eran solteras y llegaron a ciertos lugares y se casaron con hombres incrédulos. Muy probable que eso haya pasado. Y recuerden que había una situación difícil, había mucha oposición, muchos detractores, enemigos de los cristianos, y era necesario que los cristianos tuviesen el comportamiento debido ante las autoridades paganas, incrédulas, ante los amos incrédulos y ahora ante maridos no cristianos. ¿Ok? Bien, ahora pasemos al versículo 3 y 4. Versículo 3 y versículo 4. Vamos a... ¿Qué más? A ver aquí, ¿qué más nos dice el apóstol Pedro? Fíjense. Dice el versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados de esta forma, así, etcétera, etcétera. Noten el 4, sino el interno. El atavío sea el interno. ¿De dónde? ¿El de cuál? El del corazón. ¿En qué forma? ¿De qué características? ¿En qué ámbito? ¿En qué modo? En el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que, noten, con esto estimula Pedro a las hermanas, las estimula a ello, que este tipo de adorno interno del corazón, de estas características, es de grande estima delante de Dios. Entiendo que aquí Pedro con ello busca estimular, animar, alentar, ¿sí? Con estas palabras, a que, bueno, sepan que Dios estima a las que tienen este carácter, a estas mujeres casadas con hombres no cristianos. Fíjense, miren, el apóstol Pedro les instruye a estas mujeres casadas con maridos incrédulos que su ornato, ¿qué es el ornato? Es decir, el adorno, lo que embellece, ¿sí? Ese arreglo que embellece, ese orden que embellece. Escuchen, Pedro no dice
que no se pueden arreglar como tal, ¿no? Él les está diciendo a ellas, a estas hermanas, que su ornato o adorno no debe ser solo. Ojo, no debe ser solo, no únicamente, es más, ni siquiera lo más relevante. El ornato, el adorno, el arreglo externo, no. Sino también, sí, además de lo externo, sino también, y el más importante, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El ornato, el adorno, el arreglo, el orden, ¿qué? ¿Cuál crees tú, Dani? El interno. Noten allí el versículo 3. Vamos al 3 otra vez. Fíjense. Noten. Dice, el adorno de ustedes no consista, el de estas hermanas, en cosas externas. Es decir, no solamente las externas. Versículo 4, sino también en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante del eterno de Dios. En este sentido, Pedro no está prohibiendo como tal el arreglo exterior, sino estableciendo el principio de que la verdadera belleza, el verdadero ornato, el verdadero adorno de la mujer cristiana, ojo, tiene que ver con su carácter y con su conducta. Con su carácter y con su conducta. No niega el adorno externo, pero dice que es de mayor peso, mayor relevancia, mayor importancia el interno, Fíjense, la mujer cristiana casada con marido no obediente, que ha escuchado el evangelio pero no lo quiere acatar, o en su caso con alguno que no ha escuchado nada, pero sería algo un poco extraño porque se supone que esa mujer cristiana le va a evangelizar a su marido. El adorno por el cual la cristiana debe tener mayor cuidado, es el interno. Escuchen esta versión del Nuevo Testamento que vierte, que traduce esta frase que leemos aquí en la Reina Valera en el versículo 4, la frase, sino el interno, el del corazón. Esa frase, esta siguiente versión, vierte el pasaje de esta manera. La mujer cristiana debe tener cuidado, escuchen, de la personalidad interna, la personalidad interior, aquella que está escondida en el corazón. En el corazón. Aquella se refiere a ese yo íntimo, en este caso de la esposa, la mujer cristiana. Se refiere a su persona interna, a su personalidad, aquella que está ahí en su corazón, ella que se conoce a sí misma, porque del corazón emana la vida, dice la Escritura. El corazón de allí, ahí se asienta la vida, se deposita todo lo que uno es en el corazón, ¿no? Entonces Pedro está dirigiéndose allí al interno, al corazón, a aquella persona que está allí
de la mujer cristiana. Dice, allí es donde debe estar el verdadero adorno, el verdadero arreglo, allí. Y luego Pedro dice aquí, fíjense, Pedro dice aquí que ese adorno, ese ornato interno del espíritu, del ser interior, es de ciertas características. Noten, dice aquí, el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible. El apóstol Pedro aquí describe como incorruptible ese adorno interno del corazón, ese arreglo, ese orden interno por el cual la mujer cristiana debe tener mucho cuidado y por el cual ocuparse y estar atenta. Pedro describe ese adorno como incorruptible, esto es, que no se corrompe, que no se echa a perder. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El espíritu, la disposición o el temperamento, ¿ok? La disposición, el temperamento, el carácter que debe ser, escuchen estos términos que son sinónimos, algunos, y describe aquí lo que es afable y apacible. Fíjense. ¿Cómo va a adornar? ¿Cuál va a ser el ornato? ¿Cuál va a ser el arreglo, el orden que va a poner la mujer cristiana en su ser interior, en su corazón, en su espíritu, en su disposición, su mente, su conciencia, su voluntad, las intenciones, su carácter, su temperamento? Debe ser, fíjense. Y entiendo que esto debe buscarse, debe trabajarse. La mujer cristiana debe leer las escrituras, por ejemplo, leímos Proverbios 31 y extraer de allí, ¿sí? El carácter, la disposición, el espíritu, el temperamento de esas mujeres. Estas mujeres que son mencionadas en las escrituras y son resaltadas, reconocidas, vindicadas por el Señor, alabadas, ¿sí? Y muchas de ellas como ejemplo para las mujeres hoy en día. Entonces Pedro dice, el espíritu, ese ornato incorruptible de ustedes, hermanas cristianas, valga la redundancia ahí con eso, debe ser agradable. Un carácter, un temperamento, un espíritu agradable, dulce, suave en la conversación, en el trato, suave, fíjense, tierno, gentil, amable, apacible, pacífico, tranquilo, ese espíritu, ese carácter, ese temperamento, sereno y manso. Estos términos describen lo que ustedes leen allí en la Reina Valera 60 como afable y apacible en el versículo 4. Una versión que tengo aquí dice suave y tranquilo. ¿Qué cosa? Aquello íntimo del corazón, aquella belleza incorruptible de un espíritu de esta forma, de estas características. Otra versión que tengo aquí dice, la belleza no depende de las apariencias externas, obviamente, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece, nunca
Este adorno nunca, este ornato nunca deja de ser. Nunca se corrompe. Y es muy valiosa delante de Dios. Ahora Pedro les está diciendo esto a estas hermanas casadas con hombres así, y la esfera, el ámbito donde en primera instancia van a aplicar estos principios es con ¿quiénes? Con sus maridos no obedientes, con sus maridos que son incrédulos. Ahí, digamos, en el mundo marital, en el ambiente marital, en relación con su marido no cristiano, ella va a aplicar estos principios, se va a desarrollar, va a aprender por medio de la Escritura y a desarrollar, va a ejercitar todas estas cualidades en el ámbito marital, con esta clase de hombre. Porque es a quienes se refiere el apóstol en este contexto. Aunque como dije al principio, estas enseñanzas aquí, estos principios bíblicos también aplican a cualquier cristiana, inclusive a hombres también. Ahora fíjense, el apóstol Pedro, él quiere, el Espíritu del Señor más exactamente quiere que la mujer cristiana tenga esa personalidad, que así la vea su marido, que él cuando la examine, la escrute, la sondee, la esté viendo, el marido encuentre a una mujer de esta índole. Él quiere que ellas tengan esta personalidad que es un reflejo de ¿qué cosa? Es un reflejo de cómo han adornado ¿qué? Su corazón. Esa conducta externa, esa manera de ser externa, es producto de ese adorno interno. Es el reflejo de cómo ellas han embellecido su espíritu en estas cosas, en este adorno espiritual y moral. Y ahora por medio de su conducta muestran eso, ¿verdad? Lo muestran. Exhiben no solamente su belleza externa, porque es digno, es provechoso, conveniente, es bueno arreglarse, ¿sí? Externamente, pero aquí van a demostrarle a sus maridos que ellas tienen esta belleza, este ornato, este adorno en su corazón, internamente, con esta conducta. Y luego el apóstol, noten allí al final del verso 4, da una razón para estimularlas, para animarles, para que se sientan alentadas. Y es esta que dice que para el Señor, para el Dios que escudriña, examina, evalúa y juzga lo interno y lo externo, Él dice que esta conducta, esta personalidad, este adorno así de la mujer en su manera de ser, es de grande estima delante de Dios, es de gran valor. Tiene un gran valor delante del Señor. Bueno, ahora llegamos a los dos últimos versículos de este contexto, que es el versículo 5 y 6. Vamos a leer 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque, ¿qué cosa?
¿Qué quiere explicar aquí el apóstol? Verso 5. Porque, así que, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas que, ¿qué clase de mujeres? Subrayen, mis estimadas hermanas, aquellas santas mujeres. ¿Y qué más? Que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos. Fíjense, verso 6, ¿como quién? Como Sara obedecía, subrayen, a Abraham, llamándole Señor, título de respeto, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas. Sí, realmente ustedes serán hijas de Sara si hacen el bien sin temer ninguna amenaza, no teniendo miedo de nada. No tienen por qué tener miedo de algo. Sean como ellas, o en este caso, como Sara. Fíjense. Aquí el apóstol pretende motivar a estas cristianas a adornarse como ha descrito anteriormente, ¿sí? Como lo ha dicho anteriormente. Y él pretende motivarlas basándose en el ejemplo, en la fuerza del ejemplo de mujeres que él ha calificado, que él las ha llamado y las ha descrito como mujeres santas. Noten allí el versículo 5. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. O sea, aquí vamos a ver, para los ojos del Señor, lo que significa que una mujer sea santa. Una santa mujer, esposa de un marido. Aquí va a haber una descripción de ello en este contexto de una mujer casada con un hombre no creyente. Miren, según la gramática del texto, el apóstol está exhortando a las hermanas a que así debe ser, ojo, continuamente. ¿Qué cosa? Así como ya se describió desde el versículo 1, desde el verso 1 hasta el 5, así como se describió, debe ser continuamente el comportamiento de una mujer dedicada y consagrada al Señor. Aquella que ha puesto su confianza y esperanza en el Eterno. En otras palabras, Pedro está diciendo, ustedes ya han visto allí qué tipo de belleza, ornato, adorno, qué tipo de conducta, personalidad, espíritu, carácter, temperamento deben tener. Y eso lo deben hacer, esto de manera continua. Es decir, así deben siempre procurar comportarse ustedes. Así. Porque ustedes son mujeres santas. Es decir, mujeres que están dedicadas, se han consagrado, mujeres devotas al Señor. Las mujeres santas así se comportan. Así son ellas. Esa es su manera de ser. Continua. Y además de eso, estas mujeres santas, ustedes han puesto su confianza y esperanza en el Señor. Le han aceptado, han creído en Él
Y saben que hay redención para ustedes también. También hay redención. Pero es necesario que viva en estos términos. Es necesario. Es la condición. Ahora, una pregunta aquí, fíjense. ¿Cómo se ataviaban? ¿Cómo se adornaban estas santas mujeres? Noten el verso 5. Así también, como ya describió, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Subrayen, ahí está el atavío, este es el adorno, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Claro, es que eso es consecuencia, la sujeción, ¿sí? Es consecuencia. La obediencia es consecuencia de un espíritu sumiso, de un espíritu manso, de un espíritu humilde, de un espíritu que acata, de acatamiento, de respeto, de veneración a su esposo, aun cuando es incrédulo. Esto es consecuencia. Ella ha adornado su corazón así, y como consecuencia, bueno, está este adorno, ¿sí? Con sus acciones externas ante su marido, muestra ese adorno, ese ornato, ese arreglo, ese orden en sí misma y de sí misma hacia su marido. Dice el apóstol Pedro que estas mujeres santas se adornaban también de manera continua. Se sujetaban, eran sumisas a sus propios maridos. En ese sentido, Pedro coloca el ejemplo de Sara y afirma, sin lugar a dudas, que ella obedecía a su esposo Abraham. Miren, de hecho, según la gramática de esta frase, presten atención a esto. ¿Qué describe aquí Pedro de Sara? De su carácter a la luz de la gramática. ¿Verdad? Porque extraemos de allí esos detalles del texto. Esos adjetivos, esos sustantivos, esos verbos, ¿sí? Eso que está allí. La forma en que Pedro ha hablado, ¿qué describe de Sara? Pedro dice que la obediencia de Sara a su esposo era una acción, escuchen, deliberada. Es decir, era algo voluntario. Ella tenía esa disposición ciertamente de sujetarse y obedecer a su marido. Ella tenía esa inclinación, ese temperamento. No, yo me voy a sujetar, claro que sí, yo. Voluntaria, deliberadamente. ¿Qué más describe el apóstol Pedro aquí? Describe que la obediencia de Sara a Abraham, ella lo asumía como un asunto de responsabilidad. Es mi obligación, es mi deber, yo soy responsable, es mi responsabilidad obedecer a mi esposo. Es lo que describe Pedro aquí, interesante esto. Ella sabía que debía ser responsable a ello. Lo contrario sería una falta, no solo a Dios, sino ante los hombres, los hermanos, etc. Y número 3, esta frase aquí de Pedro cuando dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. La frase, a la luz de la gramática, también nos enseña que esta acción de Sara de obedecer a su marido era una acción activa, es decir, ella estaba presta
¿sí?, para obedecerle. Es decir, ella tenía prontitud, tenía diligencia en la ejecución de esto. Es decir, no era perezosa, no era floja, no era descuidada, negligente, indolente a lo que su marido le pedía que hiciese. Ella estaba presta allí para obedecerle y en ese sentido servirle, a ayudarle, a asistirle, etc. Entonces Pedro toma a esta mujer del Antiguo Testamento. Dice, así en esta forma describe, así era la obediencia de Sara y su sujeción a su esposo Abraham. Y estas personas, ella en particular, era una sierva de Dios, a la cual Pedro ha descrito como santa mujer. Así son las mujeres santas. Las mujeres cristianas así son. ¿Una mujer santa qué es? No solo aquella que se congrega, no solo aquella que asiste fielmente a las reuniones, no solo y únicamente aquella que se viste de cierta manera. Eso es importante, es necesario, pero no solo eso, sino aquellas que tienen este comportamiento. ¿Quieren ustedes saber lo que significa ser una santa mujer? Una mujer, una cristiana realmente devota, consagrada, que venera al Señor, religiosa, realmente adoradora. Bueno, aquí hay una descripción de ello. En este caso, de aquellas mujeres casadas con hombres no cristianos. Ya por último, fíjense, por último, dice el verso 6, que ustedes, hermanas, han venido a ser hijas de Sara. ¿Qué hacen los hijos? Bueno, ellos aprenden del comportamiento, de la manera de ser, de la personalidad, del carácter de sus progenitores, de sus padres. En realidad ustedes no son hijas literales, físicas de Sara, pero pueden llegar a ser hijas de ella, en un sentido simbólico, espiritual también, si hacen ¿qué cosa? Si hacen el bien, si hacen este bien que está aquí descrito, si imitan el bien de Sara. ¿Cuál es el bien preciado aquí de Sara? Su carácter, ¿verdad? Su conducta con su marido, su actitud, su comportamiento, este que ha descrito Pedro. Pedro está diciendo, pues imítenla, si la imitan, si hacen este bien, es decir, lo que se ha descrito aquí, lo que se ha dicho aquí, en esos términos y en esa condición, sí es condicional, sí, si hacen eso, entonces ustedes son realmente hijas por imitación de Sara, de esta santa mujer, de esta mujer consagrada, devota, adoradora y piadosa del Señor. Noten el versículo 6 dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, sí, ¿qué cosa? Si hacéis el bien. Pero ¿qué clase de bien? Ese bien, el bien allí es lo que el contexto anterior, lo que ya estudiamos. Una conducta casta y respetuosa, un espíritu afable y apacible, sujetas y obedientes, en este caso a maridos no cristianos. Toda esta manera de ser, todo esto, es el bien que entiendo aquí Pedro está hablando a la luz del contexto. Si hacen este bien que Dios determina y califica como bien, este es el bien que deben hacer, este bien espiritual, entonces sí son hijas de Sara.
y por ende no teman a nada. No teman a nada. No teman, sino que ustedes deben mantenerse bajo cualquier circunstancia, mantener su santidad y esperanza en el Señor. Manténganse así. Que no decaiga su santidad en estos términos que aquí lo que él ha descrito como santos, santas mujeres, y su esperanza. Que no decaiga su devoción, su consagración al Señor. No teman a ello, nada les perturbe, nada que el marido incrédulo pueda hacer, o los hombres también. Nada, ni siquiera de parte de Dios. Porque alguien podría decir, ¿estará correcto que una mujer, una cristiana, se someta a un hombre incrédulo? Sí, Dios dice que sí, así que no temáis a ello. Bajo cualquier circunstancia, en este caso de ustedes, hermanas casadas con hombres no cristianos, mantengan, que no decaiga, que no disminuye. Allí sean firmes y fuertes a mantener su santidad, su devoción, su consagración y su esperanza en el Señor. Aún cuando estén casadas con hombres incrédulos, no cristianos o no obedientes al Evangelio. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, esta ha sido la enseñanza de esta tarde. Luego, la próxima semana, vamos a estudiar solo el verso 7, que está dirigido a los hombres casados. Noten el verso 7, vosotros maridos. Ahora Pedro se va a dirigir a los hombres casados. Hagamos una oración para agradecer al Señor por el tiempo que nos da de estudiar su palabra.